Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Ramiro Moreno, soy anestesiólogo cardiovascular y actualmente laboro en la clínica en Banaco. El tema que traemos para el día de hoy es de eras para cirugía cardíaca. No sin antes empezar, pues que no tengo ningún conflicto de interés en esta charla más allá del componente pues académico. Y a pesar de que de ERA se ha hablado bastante y hay mucho tema, que probablemente puede ser un tema muy extenso para hablarlo en 25 o 30 minutos, digamos que lo he organizado de esta manera, enfocándolo en la problemática y la necesidad de los protocolos ERAs enfocados en cirugía cardíaca. Importante pues cómo diferenciar los protocolos de ERAS a los protocolos de Fast Track, cuál es el rol del anestesiólogo y cuáles son los resultados, y finalizaremos pues con unos puntos claves muy importantes pues para esta charla. Entonces, cuando nosotros revisamos en la literatura, hay muchos artículos donde se ha reportado pues como todo el tema de las complicaciones en cirugía cardíaca. Y como vemos aquí en el cuadro, pues hay variabilidad de complicaciones que son reportadas, incluso como el uso de hemocomponentes derivados, sea plaquetas, glóbulos rojos, la FA, pacientes que requieren reintervenciones no programadas por sangrado, que generalmente suele suceder, y otras alteraciones como neumonía y el tiempo de intubación prolongada, y también la estancia hospitalaria, sea en UCI o sea en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, a manera de resumen, digamos que dentro de todas esas comorbilidades o todas esas complicaciones que se presentan en este contexto de cirugía cardíaca, se han reportado los eventos cerebrovasculares, la falla renal, la intubación prolongada, también como un factor asociado para que esos pacientes presenten neumonía. Y todas estas se asocian particularmente con una baja supervivencia a largo plazo. Pero esto es muy importante tener en cuenta, que todas las complicaciones no siempre son iguales dependiendo de las instituciones en donde se reportan. A manera de esta presentación, de esta publicación, hay varias complicaciones que se reportan, sea como complicaciones aisladas o complicaciones combinadas. Aquí generalmente podemos incluso reportar que pacientes que pueden presentar complicaciones como la falla renal, los eventos cerebrovasculares, sea con y desde un TIA hasta un evento cerebrovascular como tal, las reoperaciones no planeadas y la intubación prolongada, son varios determinantes en estas complicaciones que empezamos a hablar de falla de rescate. Y esto es un ítem muy importante, porque la falla de rescate son todas esas muertes que se presentan dentro de las complicaciones postoperatorias y enfocadas en el contexto de cirugía cardíaca. Y esto es muy importante, el concepto del falla de rescate, porque hoy en día es un determinante de la gestión y la atención de calidad, y en algunas instituciones se ha reportado como una métrica de una atención de alta calidad. Entonces, esta es una de las razones por las cuales nosotros necesitamos de protocolos ERAS enfocados en cirugía cardíaca. ¿Qué son los protocolos ERAS? Muchos se han tomado desde todos los procedimientos de cirugía colorectal, listo, pero es importante tener en cuenta que los protocolos ERAS tienen un enfoque multidisciplinario, que están determinados o destinados para proporcionar todas esas intervenciones y terapias durante todo el perioperatorio, que inicia desde el preoperatorio, intrapostoperatorio y unos desenlaces afines asociados en este poroperatorio. Y teniendo en cuenta que esto es una adopción de todos los protocolos basados en evidencia científica significativa, como para predecir, como para aplicarlos en todos los pacientes que son sometidos a cirugía cardíaca. ¿Cuál es el fin de los protocolos ERAS en este tipo de contexto perioperatorio? Es que todos nuestros pacientes tengan que reducir los tiempos de hospitalización, tener un menor tiempo de recuperación y también disminuir las complicaciones asociadas, y que no tengan un impacto como métricas dependiendo de las instituciones donde se estén realizando estos protocolos. Entonces, el objetivo y la necesidad de los protocolos ERAS es facilitar que la reincorporación más temprana a las actividades cotidianas del paciente. No es un significativo de velocidad, sino de calidad en la recuperación de este paciente, con la finalidad de que se presente una reducción hasta por lo menos del 50% de todas las complicaciones generales y también de la estancia hospitalaria. Eso puede variar dependiendo de los protocolos interinstitucionales en los que se están desarrollando estos protocolos.
Entonces, empezamos a hablar de eras en cirugía cardíaca en el 2019, donde se hizo pues, las primeras directrices, y esta es la última actualización en el consenso que se publicó en el año 2024 por la Sociedad Americana de Cirujanos, ¿listo? Donde se evalúa pues como todas las recomendaciones en el contexto de eras en cirugía cardíaca. Entonces, importante tener en cuenta que esto es un panel multidisciplinario que no solo aplica en el contexto de anestesia, sino también el cirujano, el intensivista, el internista, el cardiólogo, y está enfocado a 24 elementos de atención y todo eso está centrado en la atención del paciente. Entonces, importante tener en cuenta donde ya se empieza a tener en cuenta que el paciente también debe participar en la toma de decisiones de estos pacientes. Pero debemos diferenciar de que ERAS no es lo mismo que Fast Track, a pesar de que son protocolos institucionalizados para que el paciente se recupere rápidamente, pero no es lo mismo. Entonces, crónicamente erróneamente se ha pensado que es lo mismo, pero tienen bastantes diferencias porque difieren tanto en el origen, los alcances y los objetivos como tal. Y esta es la mejor gráfica para representar el Fast Track y los protocolos de ERAS como tal. La diferencia en el Fast Track es que es un enfoque netamente intraoperatorio, que tiene unas cosas que son muy limitadas, pero de la gran mayoría se están enfocadas que el paciente tenga una extubación temprano como un objetivo principal, sea en las primeras 6 horas posoperatorias en la unidad de cuidado intensivo o también en la Ultra Fast Track, el paciente que se pueda extubar tempranamente en salas de cirugía. Pero hay que tener en cuenta que el Fast Track es un componente de ERAS, pero no es un sinónimo como tal. En cambio, los protocolos ERAS es un abordaje mucho más grande, es multifásico, donde incluye varias fases. El paciente se empieza a preparar desde el preoperatorio con unas implicaciones intraoperatorias y posoperatorias, y el objetivo principal es que tenga el paciente una recuperación global que está centrada en resultados con unas métricas que se deben establecer dependiendo de la institución donde se realicen los protocolos. Entonces, los protocolos ERAS, lo que nos dice el consenso es una actualización donde hay un enfoque preoperatorio, unas consideraciones intraoperatorias, pero también unas consideraciones posoperatorias para que el paciente tenga una recuperación con buena calidad. No es indicativo, no es significativo que sea de velocidad. Y este es como el resumen a grande grado de los 24 elementos de atención que inician desde el componente preoperatorio, desde el intraoperatorio y el posoperatorio. Importante tener en cuenta que todas estas recomendaciones están se ajustó que el nivel de evidencia, la calidad están enfocadas de que posiblemente futuros estudios van a tener realmente un impacto significativo, siendo entre estos la protección, la ventilación mecánica protectora, el uso rutinario también de antibióticos profilácticos para disminuir el riesgo de infecciones y también el manejo de todas las estrategias farmacológicas en el manejo del dolor y para que esos pacientes tengan menor incidencia de delirium postoperatorio. Importante que el paciente se aborde desde el preoperatorio, donde aquí ya empezamos a tener en cuenta más allá de las recomendaciones del ayuno, sino que el paciente ya debe tener un preacondicionamiento y una rehabilitación que debe iniciar desde el preoperatorio, más allá de implementar los scores de riesgo, que ya sabemos pues, es altamente que se ha reportado, pero también empezamos a hablar de otras escalas de riesgo como la fragilidad en cirugía cardíaca. Las medidas intraoperatorias es importante tener en cuenta que el uso de la ecocardiografía transesofágica en cirugías complejas combinadas o incluso pacientes de alto riesgo es muy importante porque generalmente cuando uno sale de la bomba, uno debe guiar la salida de la bomba objetivamente con ecografía transesofágica para disminuir el riesgo de que el paciente presente eventos cerebrovasculares posteriores y también nos puede servir como una guía para la canulación y guiar al cirujano en la canulación que se requiere para la CPE. Y el manejo postoperatorio, hay varios elementos que están enfocados principalmente para el manejo del dolor, como ya lo había mencionado, disminución del riesgo del delirio y que el paciente tenga menor estancia hospitalaria, sea en la UCI o en el hospital como tal. No me voy a extender mucho en esto porque se ha hablado pues bastante, pero el objetivo de esta charla, que a pesar de que el tiempo es muy cortico, pero es importante tener en cuenta cuál es la importancia de aplicar estos objetivos. Y
quiero resaltar este artículo que lo encontré para la revisión de esta charla, saber cuál es el rol del anestesiólogo cardiovascular específicamente en este tipo de cirugías. Y es que a pesar de que los protocolos ERAS vienen de otros tipos de cirugía, generalmente cirugía colorectal, aquí tenemos unos desafíos muy importantes que para tener una recuperación mejorada, el anestesiólogo debe tener en cuenta las consideraciones que están el manejo del dolor de todo paciente que se va a hacer una esternotomía, porque es un dolor de alta intensidad. Toda la fisiopatología que incluye la circulación extracorpórea, porque como tal está asociada a una coagulopatía, mayor requerimiento de transfusiones sanguíneas y adicional, sí o sí, estos pacientes se van para la unidad de cuidados intensivos independiente del riesgo, el tipo de riesgo de cirugía que se esté realizando. Entonces, esos son los desafíos más grandes que tiene el anestesiólogo para tener y participar en los protocolos de ERAS. Entonces, el anestesiólogo no es un facilitador pasivo, sino que es un ejecutor crítico de todo protocolo de ERAS dentro de la institución y sus responsabilidades abarcan desde el diseño del protocolo hasta la implementación. Este es un esquema de este artículo que es de Maryland, donde después ellos hacen un protocolo de ERAS y al cabo de un año estos esquemas no se formulan rápidamente. ¿Por qué? Porque casi todo el abordaje son reuniones de equipo, hasta que finalmente ya se empiezan a establecer los protocolos teniendo en cuenta las métricas y los objetivos que ellos quieren para el tipo de cirugía cardíaca que estén realizando y la complejidad que esto amerita. Entonces, teniendo en cuenta, me gustó resumirlo esto en 3 componentes principales. El rol del anestesiólogo cardiovascular es cómo va a ser el manejo de la analgesia multimodal, porque eso también va a impactar. Un buen control del dolor va a significar que el paciente va a tener menor riesgo de delirio postoperatorio, menor riesgo de uso de opioides y también va a tener una recuperación con una estancia hospitalaria en la UCI de menor tiempo. Entonces, aquí se ha abordado en los protocolos de ERAS que la analgesia intravenosa idealmente debería ser libre de opioides. Tenemos varias alternativas como el paracetamol, los AINES, ketamina, listo. Pero principalmente se ha hecho mucho enfoque en los bloqueos regionales, cualquier tipo de bloqueo regional independiente, pero eso también va a requerir que el anestesiólogo tenga una curva en todo el manejo de los bloqueos regionales. Eso impacta significativamente que nuestros pacientes van a poder tener una extubación temprana o una extubación ultra fast track. El manejo de coagulopatía, aquí vuelve y enfoca las estrategias de PBM que harto se ha hablado, que eso inicia desde un abordaje preoperatorio, intraoperatorio y también postoperatorio, pero muy importante establecer que hoy en día deberíamos hacer a todos los pacientes, dependiendo de una cirugía de riesgo, una CPB que es mayor de 120 minutos, una cirugía combinada, importante realizar pruebas viscoelásticas teniendo la disponibilidad que se tenga en la institución, puede ser el uso de Roten o de tromboelastograma. Y algo importante, al inicio de la diapositiva vimos que una de las complicaciones posoperatorias más frecuentes, pero que tiene una incidencia muy variable, que puede ser desde un 10% hasta un 85%, es la falla renal posoperatoria asociada a cirugía cardíaca. Y es por eso que desde hace más o menos 4 años estamos empezando a hablar de perfusión por objetivos, y esto tiene un impacto significativo en la falla renal. Este es un cuadro que me gustó mucho de los componentes esenciales de los protocolos de PBM asociados a cirugía cardíaca, que eso pues tiene los 3 abordajes desde el preoperatorio, el intraoperatorio y posoperatorio, listo, pero aquí es muy importante que establecer que estos pacientes deberían realizar pruebas viscoelásticas dependiendo de la disponibilidad que se tenga en la institución y utilizando los algoritmos de transfusión independientes si es una cirugía de congénitos o una cirugía de adulto. Importante el uso de antifibrinolíticos, que nosotros siempre lo utilizamos antes, durante la CPB y a la salida de la bomba. El uso de cell server o también estrategias para nosotros poder tener ahorro sanguíneo, que abarcan desde la optimización de la masa eritrocitaria, pero también el uso de componentes como el salvador de células, la hemodilución normovolémica o el retroprimado de la bomba. Entonces, me parece muy importante que los protocolos de PBM deben estar dentro de un protocolo institucional de ERAS. ¿Cuál es el enfoque? Que ya le habíamos hablado, optimizar la masa eritrocitaria, tener un adecuado monitoreo, y esto tiene un nivel de evidencia 2A, listo. El manejo de la coagulopatía debe ser enfocado por objetivos a través de pruebas viscoelásticas,
todas las estrategias para minimizar la pérdida sanguínea, listo, ya el componente de ERAS, ya hoy en día estamos hablando de técnicas mínimamente invasivas, que es importante que el cirujano también con el que estemos trabajando esté también enrolado en esas técnicas, listo, y una coordinación entre el perfusionista, el cirujano y el anestesiólogo con la finalidad de que podamos tener 0 transfusiones en cirugía cardíaca. Cuando hablamos de falla renal, habíamos mencionado la importancia de la perfusión por objetivos. Y aquí nosotros empezamos a hablar de un concepto que me gusta mucho hablar, que es de la coherencia hemodinámica. Nosotros hoy en día hablamos de la monitoría en cirugía mayor en cirugía cardíaca, la presión arterial invasiva, listo, podemos hablar de la monitoría de la presión arterial si necesita un catéter de Swan-Ganz, la pulsoximetría, la diuresis, pero cuando hablamos de perfusión por objetivos, debemos ir a una monitorización mucho más allá y debemos solamente monitorizar los signos vitales, sino monitorizar lo que hoy llamamos la mitocondria, cómo está en su estado general. Entonces, hay unos componentes que nosotros sí, generalmente nosotros los evaluamos, cómo está la saturación venosa de oxígeno, los niveles, cómo está la gasimetría, cómo está el nivel de lactato, la diuresis, que el paciente esté orinando durante todo el transcurso de la cirugía cardíaca. Se ha hablado que el lactate también puede ser un buen indicador de perfusión tisular, pero hoy en día hay otras publicaciones donde hablan mucho de que los tiempos de depuración de lactato pueden generar una falsa ruta de cómo es el paciente en las metas hemodinámicas y en las metas de perfusión, pero lo que hoy en día debemos realmente monitorizar es cómo está la mitocondria, qué tanto delivery el consumo le estoy dando a la célula y cómo está la perfusión durante la bomba. Entonces, todos son los parámetros que nosotros monitorizamos durante cirugía cardíaca, pero cuando hablamos de perfusión por objetivos, tenemos que valorar cómo está el delivery de oxígeno, cómo está el VO2, cómo está la extracción, listo, y son componentes importantes para ver que nosotros realmente estemos hablando de coherencia hemodinámica en cirugía cardíaca. Se ha hablado mucho del delivery, estos son artículos, ya se había hablado desde el 2011, uno de los, digamos que los autores que más han publicado sobre este tema son el doctor Ranucci y el doctor Sommer. Desde el 2011 ya vienen hablando la importancia de conocer y nosotros monitorizar el delivery y el delivery de oxígeno, porque sabemos que hoy en día nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es el DO2 indexado crítico. Y hay varios estudios que han reportado donde un DO2 indexado por debajo de 262 mililitros metro por metro cuadrado, empezamos a ver que el paciente está en un metabolismo que es netamente anaeróbico y a partir de ese punto, por debajo de ese nivel de DO2 crítico, el paciente está en metabolismo anaerobio y empezamos a tener todos los signos de hiperlactatemia, que la célula está exclusivamente sufriendo. Entonces, cuando nosotros tenemos unos delivery por encima de 260, incluso hay unos artículos que dicen que de 280, generalmente tenemos un metabolismo que no es dependiente de oxígeno, pero si se disminuye por debajo de ese DO2, el metabolismo es netamente dependiente de oxígeno y el paciente pues lo tenemos en deuda en la oferta y eso sí impacta significativamente en la falla renal posoperatoria. Entonces, todos los protocolos de ERAS se ha evaluado cuál es la eficacia de todos estos protocolos y vemos que todo eso, independiente de el abordaje que se realice, vemos que estos pacientes tienen menor estancia en las unidades de cuidado intensivo, menor estancia hospitalario, listo. Vemos que incluso en la estancia de cuidado intensivo puede disminuir de 21.7 a 4.6 horas cuando se establecen con protocolos que son de... este es un artículo que... compara los protocolos de ERAS versus los protocolos de Fast Track y vemos que siempre hay una diferencia significativa. Esta es la razón por la cual el Fast Track no es sinónimo de ERAS. El Fast Track es un componente que hace parte del ERAS como tal, porque el ERAS es netamente un manejo multidisciplinario. La estancia hospitalaria en los protocolos de ERAS disminuye significativamente de 2.1 días a 0.6 días. Hay una reducción con una significancia de estadística. Y lo más importante de todo esto es que esto impacta en el menor costo que se pueda generar durante la atención. Y esto es un parámetro de métrica. Pero hay un problema. Cuando nosotros establecemos guías de ERAS, listo, algunos autores han publicado que también existen unas barreras
pero también hay otras cosas que se pueden ser facilitadoras. Una de esas barreras son las resistencias a ese cambio cultural, ese cambio que generalmente los pacientes requieran para que el paciente tenga una recuperación mejorada, listo. Baja adherencia a los protocolos porque son muchas cosas, porque el manejo no solamente es en el intraoperatorio, que nosotros como anestesiólogos los podemos tener, sino que hay un abordaje desde mucho antes, porque empezamos a hablar ya de preacondicionamiento, rehabilitación preoperatoria, listo. En cuanto al manejo de los bloqueos regionales, algunos anestesiólogos necesitan tener una curva para un adecuado manejo pues, de los bloqueos y tener obviamente una logística de flujo de pacientes cuando se van a la unidad de cuidados intensivos. Pero ¿cuáles son los facilitadores? Debemos establecer entonces protocolos estrictos y que sean muy bien estandarizados. Tenemos que aprender sobre pruebas viscoelásticas y los diferentes algoritmos que están reportados en cirugía cardíaca y los equipos de ERAS pues, específicamente que debe enfocarse que es un manejo multidisciplinario como yo lo he mencionado. Toda publicación objetivo de ERAS debe tener una métrica, debe ser cuantificable y medible. Si yo quiero medir cuál es la incidencia de náusea y vómito postoperatorio en los protocolos de ERAS, se debe medir cuál es el dolor postoperatorio, cuál es el requerimiento de opioides postoperatorios, qué pacientes de los que estamos operando están teniendo reducción en los eventos cerebrovasculares. Eso es importante medirlo porque eso es lo que realmente establece una optimización y un debriefing de los protocolos de ERAS que se están realizando frecuentemente. Entonces, para ir finalizando, me gusta pues como los puntos claves, y es que nosotros debemos iniciar con un bundle intraoperatorio consolidado, listo, que eso sí nos corresponde a nosotros, ya establecer una analgesia multimodal o establecer un bloqueo regional para ese paciente. La hemostasia, dependiendo del tipo de cirugía, debe ser guiada por pruebas viscoelásticas. La profilaxis de náusea o vómito son componentes que nosotros nos respecta al manejo intraoperatorio como anestesiólogos. Sin embargo, debe haber una estandarización de criterios para la extubación temprana en el quirófano, que puede ser en la primera hora, pero también si el paciente requiere estar intubado, debe realizarse una extubación, por lo menos en las 6 primeras horas, en común acuerdo con nuestros intensivistas que van a manejar nuestros pacientes. Las estrategias de PBM y la perfusión guiarias por objetivos son fundamentales que se empezaron a establecer no solamente desde que se actualizó el consenso del 2024, porque esto ya impacta solamente el manejo del perfusionista, o sea, hay varias especialidades afines que ya empiezan a participar en los protocolos de ERAS y se debe retroalimentar todos esos desenlaces frecuentemente, como ya lo había mencionado. Resumiendo, ERAS no es lo mismo que Fast Track, ya habíamos mencionado el por qué. No solamente se trata de velocidad, sino ERAS es un programa integral y multidisciplinario que está enfocado a que el paciente retorne rápidamente y de forma adecuada a sus labores cotidianas. La evidencia ha mostrado de que hay una reducción significativa en las complicaciones. Algunas publicaciones, dependiendo de las instituciones, pueden tener incluso mejoría de las complicaciones hasta el 90%, pero eso varía. Y la limitante como una barrera son las adherencias del personal de esa institución que se está realizando los protocolos de ERAS. Importante que el anestesiólogo debe ser el líder de estos protocolos, listo. Y la implementación debe ser siempre escalonado. Como lo había mencionado en una diapositiva, todo es de reunión de equipo, de briefing, establecer metas y objetivos para que salga de forma adecuada todos los protocolos ERAS. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Ramiro, por su interesante charla. Qué bueno saber que la mayoría de nuestros servicios en la ciudad están fuertemente comprometidos con esto y están incorporando conceptos, ¿no? A pesar de que de pronto no esté estructurado como tal un programa de ERAS.